Antes que nada quiero agradecer la invitación a venir. Quiero agradecer a Crédit Andorra. Es un placer para mí estar aquí y a ver si tenemos algún tiempo para conversar de lo que está ocurriendo y lo que los expertos nos dicen ocurrirá en la economía mundial. Por todos es conocido que tuvimos una gran recesión, ¿no? Aquí voy a mostrar algunos datos. Aquí está el crecimiento del PIB mundial. Este crecimiento del PIB mundial veníamos creciendo desde el año 73 más o menos a un 3 y creciendo por el factor de China hasta un 3,2%, 3,3% era la tasa de crecimiento del PIB mundial. Y después en los años 2000 tuvimos una situación extremadamente buena. Pasamos de crecer, como podemos ver ahí, en media un 3,2, 3,3% a crecer más de un 4%. Muchas familias, muchas empresas financieras, pensamos que esto era una situación que iba a durar para siempre. Y tomamos una serie de medidas en términos de consumo, en términos de inversión, en términos de desahorro, que después nos dimos cuenta que no era para siempre y ahora vino la época del ajuste, ¿no?, a esta situación. En economía lo decimos de forma un poco técnica, pero esencialmente fuimos sobreoptimistas. En economía decimos que percibimos perturbaciones positivas transitorias como permanentes. Así lo decimos. En otra forma de decirlo, yo me compré una casa en 100, a los 6 meses varía a 130, me dije, soy un experto en finanzas y me compré la segunda casa. Y ahora no sé qué hacer con mi segunda casa. Y estoy altamente endeudado. Esto le ocurrió a la mayoría de las personas. Y como estábamos creciendo por sobre la tasa de crecimiento de largo plazo, tenemos que ir a la tasa de crecimiento de largo plazo en algún momento. Y esto es lo que ocurrió ahí el 2009. El 2009 el PIB mundial cayó casi un 0,8%. Todavía estamos discutiendo cuánto cayó, pero más o menos un 0,8%. Esta caída del PIB mundial no ocurría desde 1938, por lo tanto es una perturbación seria para la economía mundial, y esta caída del PIB mundial fue producto de la explosión de burbujas inmobiliarias, la cual está relacionada con el sistema financiero. Porque tuvimos otra recesión en el 2001, que era la recesión de los .com, de los .com, pero esa recesión de los .com fue bastante más leve. ¿Por qué? Porque no todas las familias se endeudan para comprar una casa, y para comprar, una acción. En cambio, todos nos endeudamos para comprar casa. La mayoría de las familias tienen posiciones largas en activos inmobiliarios. Y segundo, cuando la gente compra acciones, no va al banco a pedir dinero para hacer esto. Pero cuando compramos casas, vamos al banco a hacer esto. Y cuando cae la burbuja inmobiliaria a lo largo del mundo, tuvimos esta gran caída del PIB. Y esta caída del PIB se vio magnificada porque se explotó la burbuja en un activo que es altamente intensivo en mano de obra. Entonces, cuando cae ese activo, creamos paro. Al crear paro no hay consumo, al no haber consumo no hay inversión, y entramos y tuvimos esa caída. En esa época, cuando estábamos en la caída, vimos en todos lados, y Financial Times tuvo toda una serie diciendo, tenemos que reinventar el capitalismo. Bueno, los datos muestran de que el sistema capitalista tiene bastante capacidad de reacción, y como pueden ver ustedes aquí, volvemos a crecer inmediatamente. Desde el último trimestre de 2007 o primer trimestre de 2008, no hace mucha diferencia cuando hacemos estos cálculos, hasta el último trimestre del año pasado, el PIB de la zona euro ha caído un 2%. Desde el último trimestre del 2007, primero 2008, hasta el último trimestre del año pasado, el PIB de España ha caído un 6%, llegó a caer un 7%. Desde el último trimestre de 2007, o primero 2008, hasta el último trimestre del año pasado, el PIB de Estados Unidos ha crecido un 2%. Durante este mismo periodo, el PIB de China ha crecido un 58%. Es decir, tenemos lo que ha ayudado a esto, que los países emergentes tengan un proceso de convergencia, porque han seguido creciendo durante este periodo, y los países industrializados han crecido muy lentamente, muy lentamente. El mundo entonces se recuperaba a 2 velocidades, pero los países industrializados, y aquí tenemos datos de la OECD, la recuperación
muy lenta, extremadamente lenta. Y estamos aún, a pesar que no estamos recuperando, los países, de acuerdo a la OCDE, tenemos los países industrializados, los países avanzados, estamos muy por debajo de la tendencia. Y esto es cierto también para Estados Unidos, que es el país que se ha recuperado más rápidamente de los países industrializados. Aquí tenemos el PIB de Estados Unidos y hay dos PIB. El azul es el PIB potencial, que es más o menos la media del crecimiento, media móvil de crecimiento. Y en rojo está el PIB actual. Como ustedes pueden ver, si ven alrededor de los años 80 tuvimos una gran recesión. Esta es la recesión de Reagan y la recesión de la segunda perturbación del petróleo. Cayó el PIB de Estados Unidos, pero inmediatamente después empieza a crecer más rápido que la tendencia y llegamos al poder, a la tendencia. Esto ha ocurrido en todas las recesiones del siglo pasado, menos en esta recesión de este siglo. En esta recesión de este siglo hemos caído, y ahí está la caída que tenemos, caímos fuertemente. El nivel del PIB de Estados Unidos está por sobre lo que teníamos antes de la recesión, del comienzo de esta gran recesión, pero aún estamos casi un 10% por debajo del potencial. Y esto ha significado que la recuperación de la economía norteamericana ha sido muy lenta y después de 4 o 5 años, recién ahora estamos teniendo tasas de paro de un 5%. Entonces, ¿cómo está el mundo hoy? ¿Qué es lo que nos dicen? El Fondo Monetario la semana pasada nos dio sus últimas información sobre cómo piensa que va a estar el mundo este año y el que viene, y vemos que el mundo está creciendo un poco más que el 2014. Estas son proyecciones hechas por economistas, o sea, hay que dudar, ¿no? Está más o menos hay que ver como una tendencia. Lo que vemos es que este año vamos a crecer un poco más, pero si uno ve cuál es la fuente de crecimiento del 2014 al 2015, que realmente está haciendo este mayor crecimiento, tenemos Estados Unidos. Estados Unidos este año va a crecer al 3,6% de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. 3,6%. Y esto lo que hace que tengamos un mayor crecimiento de los países avanzados. Ustedes pueden ver aquí que esto significa que Estados Unidos va a crecer más del doble del crecimiento de la zona euro, que solo crecerá un 1,2% durante este periodo. De hecho, el país que va a crecer más rápidamente en la zona euro durante este año 2015, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, es España, con un 2%. Es el país que va a tener una tasa de crecimiento que va a ser casi el doble de la tasa de crecimiento de la zona euro. Entonces, Estados Unidos comienza a ser la nueva locomotora del crecimiento mundial. Cuando uno ve a los países emergentes, ve que están disminuyendo su tasa media de crecimiento el año 2015. Y aquí donde tenemos el país que tiene la tendencia de disminución más grande es el caso de China. En resumen, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver este año, y este es un cuadrito que nos coloca el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Nos dice, vamos a ver un mayor crecimiento de la economía global. Este mayor crecimiento de la economía global va a ser esencialmente por un mayor crecimiento de las economías avanzadas. Dentro de esa economía avanzada, el mayor crecimiento proviene de Estados Unidos y un menor crecimiento en las economías emergentes. La economía emergente como India no tiene una caída tan grande en su tasa de crecimiento porque India se ve altamente beneficiada por la reducción de los precios del petróleo. Es un país que esencialmente importa y se ve altamente beneficiado y esto lo ha ayudado a salir. Entonces, tuvimos un boom, tuvimos una caída y estamos recuperando y seguimos en este proceso de recuperación. Aquí tengo yo un cuadrito para mostrar algunos de los países y aquí vemos, ¿no es cierto? Desde el 98 hasta el año 2007, mientras duró la fiesta, en Irlanda pasamos de 100 a 179. Pero caímos. ¿A cuánto caímos? Caímos a 165. Tenemos 92% de lo que teníamos el año 79. En España pasamos de 100 a 143, en la buena época, ¿no? Caímos. ¿Cuánto caímos? Caímos a 135, un 6% de disminución. Nuevamente quiero enfatizar el caso de Grecia. Grecia creció más que España durante la época de las vacas gordas y tuvo una gran caída. ¿Cuánto ha sido esta caída? De un 24% del PIB. Es un país que aún está cayendo. Esto indica que todos estos países tienen hoy día un nivel de PIB más bajo que teníamos antes de la crisis. Por lo tanto, ya van a ser casi una década de que comenzó esta crisis.
si le creemos al Fondo Monetario Internacional, aquí les voy a mostrar yo datos de España. El Fondo Monetario, este fue el cambio del PIB desde el 2005 en España, tuvimos el boom y la caída, y si le creemos y dependerá de cuánto va a ser nuestra tasa de crecimiento para ver cuánto vamos a llegar a la salida. Si crecemos al 1%, vamos a llegar al nivel que teníamos para el 2020. Si crecemos al 2%, vamos a llegar al último trimestre de 2017 al nivel que teníamos. Si crecemos al 3%, vamos a llegar al tercer trimestre de 2016. Como todos están pronosticando una caída de un incremento del 2, de 1,5%, más o menos lo que va a pasar en España es que hemos tardado 10 años en recuperar los niveles que teníamos antes de la crisis. Hemos tenido una década perdida durante este periodo. Y eso es lo que está ocurriendo, pero nos vamos recuperando y la situación está mejorando. Eso es lo importante de esto. ¿Cómo salimos de esta crisis? Esencialmente en Estados Unidos la forma de salir de la crisis, y algo que imitaron todos los restos de los países, fue haciendo lo que sabemos hacer. Cuando estamos en crisis, una forma de salir es emitiendo dinero. Le damos a la gente papelitos, cosa que crean que son más ricos, gasten estos papelitos, y mediante gastar estos papelitos creamos un círculo vicioso, positivo que llamamos multiplicador, y salimos de este proceso. Miren lo que ha pasado con la cantidad de dinero de los principales bancos centrales. Aquí está la cantidad de dinero sobre el PIB. Como ustedes pueden ver, algo ocurrió el 2008. Lo que ocurrió en el 2008 fue que el 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers, el principal banco de inversión del mundo, quiebra. Y vino una implosión, un credit crunch, una implosión del crédito en el mundo, y la Reserva Federal Norteamericana y el Banco de Inglaterra, y en menos nivel el Banco Central Europeo, le dijo a los bancos, ¿usted tienen activos que no les guste? Sí, tenemos aquí mortgage-backed security, credit card-backed security, todo tenemos. Y la Reserva Federal dijo, yo los compro todos. Entonces, la base monetaria, lo que llamamos base monetaria, no el crédito que está afuera, el dinero que antes que pase por el proceso multiplicador, la base monetaria de Estados Unidos era 800.000 millones antes de que Lehman cayera. Hoy la base monetaria de Estados Unidos es 4,1 trillones de dólares. Es decir, desde 2008 hasta ahora hemos multiplicado por 5 la base monetaria. Y algo similar ha ocurrido en el Banco de Inglaterra, y en menor grado tratamos de hacer en Europa. La pregunta que uno al ver esto dice, ¿cómo no hay inflación en este mundo? Si hemos aumentado todo tanto, ¿por qué no tenemos inflación? No tenemos inflación porque este dinero no salió de los bancos. Déjenme mostrarle el caso de Estados Unidos para hacer esto. Aquí están los activos de la Reserva Federal. Y ustedes pueden ver que tenemos aquí en azul claro los préstamos y las facilidades del crédito para el caso de la crisis. Después tenemos MBS, los Mortgage Backed Securities. Y después tenemos la compra de bonos de tesorería, lo que llamábamos el quantitative easing. Este es el dinero que estaba colocando el Banco Central en el mercado. Cuando uno ve, estos son los activos, cuando uno ve los pasivos de la Reserva Federal, el mayor elemento de estos pasivos es esta cosa de color café que tengo, o marrón que tengo. ¿Qué es esto de aquí? Estos son las reservas de los bancos en la Reserva Federal. Es decir, los bancos tomaron este dinero, dieron gracias porque ahora están más seguros, porque ya no tengo todos los activos que no, y le dijeron a la Reserva Federal, ¿me puedes hacer un favor? ¿Lo puedes guardar, por favor? Y la Reserva Federal dijo, ningún problema, yo lo guardo y aún más, te voy a pagar un 1% de tipo de interés por sobre la tasa de referencia. ¿Qué pasó con el crédito entonces a las familias? ¿Qué pasó con el crédito a las empresas no financieras? Desapareció. En nuestro lenguaje económico decimos, ¿qué pasó con el multiplicador bancario? Desapareció. No hay multiplicador bancario. Los bancos no crearon dinero porque no lo prestaron, lo guardaron. Y esto es lo que ocurrió ahí. Y entonces, ¿qué está haciendo ahora? La Reserva Federal ahora lo que quiere hacer es sacar todo este dinero. Porque este dinero lo tuvimos que colocar en una situación de extremada crisis dentro del sistema.
más que para relanzar la economía, para salvar a las instituciones financieras que estaban en este lío. Aquí un close-up de la emisión de dinero. Como ustedes pueden ver, el Banco de Japón y la Reserva Federal es aumentando. Aquí se ve claramente la política del primer ministro Abe. Voy a doblar el crédito, ¿no? Ahora el M0, la base monetaria, es casi un 50% del PIB de Japón. Pero miren lo que está pasando en Europa. A contrario de los otros principales países, la oferta M0, la base monetaria, está disminuyendo. Los bancos no quieren dinero. Los bancos lo que quieren es más reservas para poder cumplir con todos los requerimientos. El señor Draghi trata de colocar dinero dentro del mercado y no se lleva a la gente el dinero. El señor Draghi llega a bajar los tipos de interés a casi cero, a 0,05%, y no hay. Aún más, el señor Draghi, contrario a lo que hace la Reserva Federal, establece una tasa, un tipo de interés negativo al exceso de reserva de los bancos. Y los bancos igual, siguen aparcando el dinero ahí. Y el señor Draghi propuso esto que se llama la OMT, ¿no? Outright Monetary Transactions, que dijo: voy a empezar a hacer lo que hace Estados Unidos. Es decir, voy a empezar a hacer un quantitative easing. Y lo que espera el señor Draghi es aumentar la base monetaria en casi 1 trillón de aquí a 1 año y medio más. Entonces tenemos aquí, por un lado está Estados Unidos con un proceso de terminar el ciclo monetario, y tenemos Europa comenzando el ciclo monetario. Como el tipo de cambio es un precio de dos monedas, si hay una moneda en que está aumentando su emisión y otra moneda que esperamos que disminuya su emisión, el precio de estas dos monedas tiene que reflejar esto, ¿no? Y esto es lo que está reflejando el tipo de cambio. Aquí está el tipo de cambio dólar-euro, y lo que vemos es que estamos viendo una apreciación del dólar respecto al euro. Ya estamos más o menos en el nivel que teníamos cuando salió el euro, cuando renació el euro en los mercados. ¿Qué pasó con los 254.4 billones de euros que recibió Grecia durante el periodo 2010 al 2014? Y como ustedes pueden ver aquí, decimos que este dinero fue a ayudar a Grecia, pero este dinero realmente fue a pagar las deudas a los bancos, esencialmente alemanes y franceses. Entonces, esto no fue un traspaso de dinero a Grecia, sino fue un traspaso de dinero a aquellos bancos que hicieron malas inversiones en estos países. Tenemos ahora un prestamista de última instancia, un lender of last resort. Tenemos ahora una situación en la cual podemos parar contagio desde allá para acá en términos monetarios. Esto es nuevo. Acordémonos de que tuvimos graves problemas con los bancos chipriotas, ¿no es cierto?, en que todo el mundo quiso ir a sacar su dinero. Tuvimos un run en estos bancos, y el Banco Central Europeo, en vez de actuar como prestamista de última instancia, lo que hizo fue importar tecnología argentina y colocar corralitos en los bancos. Ahora tenemos un sistema en el cual hay un prestamista de última instancia, pero no tenemos cortafuegos para el contagio político, porque no tenemos cortafuegos tenemos mejores cortafuegos para el contagio económico, pero no tenemos cortafuegos para el contagio político. Y ahí tenemos el señor Pepe Grillo, tenemos Podemos, tenemos la señora Le Pen, todos aquellos que en esta situación pueden causar graves problemas a este proyecto. En todo caso, ¿por qué no negociar con Grecia? Si igual, no tenemos tiempos ahora, igual Grecia, o para este caso España, no pueden pagar su deuda. Cualquiera que pueda hacer un breve cálculo algebraico sabe que es imposible que países como Grecia, o países como España, o países como Italia puedan pagar su deuda. En algún momento vamos a tener que empezar a hablar todos en este club sobre cómo reestructurar esta deuda. Haircuts, lo vamos a llamar default, o reestructurar, vamos a dar cualquier eufemismo, pero de alguna forma tenemos que empezar a hablar sobre esto, porque no podemos pagar este tamaño de la deuda.
Pero este no es solo el efecto. Además de esto tenemos el efecto de que en las materias primas la ley de un solo precio tiene que cumplir. Es decir, el precio del petróleo en euros tiene que ser igual al precio del petróleo en dólares multiplicado por el tipo de cambio euro-dólar. Esto se cumple siempre, porque si no se cumpliera podríamos ser billonarios, trillonarios, y esto, los mercados siempre están haciendo esto que sea una igualdad. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Que este término está aumentando, es decir, el dólar se está depreciando. Ahora tengo que dar más euros por dólares. Como la igualdad tiene que mantenerse siempre, algo tiene que ocurrir en este mercado, ya sea aumenta el precio en euro del petróleo o disminuye el precio en dólares del petróleo. Y esto, digo petróleo, pero puedo decir cocoa, puedo decir cualquier tipo de commodity homogéneo que se transa en mercados altamente líquidos. Tenemos, el mundo no se recupera muy fuertemente. Estados Unidos es la locomotora del mundo, pero Estados Unidos está volviéndose autárquico en energía. Segundo, vemos que China, que era el que demandaba, dejó de demandar. Tercero, vemos que tenemos los precios cuando hablamos de precios de materias primas, también estamos hablando de tipos de cambio. Son dos activos los que juegan aquí, y el dólar se está apreciando respecto al euro. Cuarto, vemos que hay un gran progreso tecnológico en Estados Unidos. Hace 7 años no existía la industria del shale gas, del shale oil. Hoy en día 7 millones de norteamericanos trabajan en esta industria, pero lo que sí vemos es que aquí hay un cambio sustancial tecnológico en el sector que puede alterar, y si Estados Unidos elimina sus restricciones a la exportación de gas y de petróleo, que la tiene desde la guerra de Yom Kippur, de la primera perturbación del petróleo del año 73, esto puede cambiar sustancialmente el mercado internacional. Entonces, para resumir, estamos en un mundo que vamos mejor, nos vamos recuperando, vamos saliendo de este proceso lentamente. No ha sido una recesión fácil, pero aún tenemos muchas incertidumbres hacia el futuro. España, dentro de este contexto, está mejor que el resto de los países, pero la mayor fuerte de recuperación de España está en el sector exportador. Por lo tanto, si el resto de Europa no empieza a recuperarse, el crecimiento de España se va a ver mermado. Como un todo, la eurozona no puede recuperarse a través de exportaciones porque es muy grande. La eurozona, para recuperarse, necesita de incremento en la demanda interna. Y esto es lo que el señor Draghi nos quiere salvar nuevamente. El señor Draghi tiene la esperanza, y todos tenemos la esperanza, que este incremento en la cantidad de dinero sirva para darle un boost, una ayuda, un empuje a la demanda interna, y cuando tengamos mejores días, finalmente nuestros políticos se deciden hacer las reformas estructurales que necesitamos hacer, ¿no es cierto? Que son muy difíciles de hacer cuando estamos abajo. Pero la situación está mucho mejor que la que teníamos hace unos años atrás, pero aún hay mucho que hacer en este camino. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos preguntas ahora.